Vamos a ver ahora la alimentación eléctrica y maniobra del condensador. Entonces, aquí tenemos en principio, en primer lugar, la alimentación eléctrica, la potencia, que es la alimentación. Aquí tenemos un disyuntor motor. Este dispositivo lo que hace es proteger al motor contra cortocircuitos y sobreintensidades, es decir, tiene protección magnética contra cortocircuitos y protección térmica contra sobreintensidades. Por eso aquí no tenemos fusibles como los otros esquemas que hemos visto de compresores. Y esto sería el contactor. En este esquema de maniobra, ¿qué tenemos? Tenemos un contacto auxiliar del disyuntor motor, de tal manera que si este disyuntor motor está correctamente y no tengo ni una sobreintensidad ni un cortocircuito, este contacto estaría cerrado. ¿Vale? A continuación tenemos el contacto del Clixon. Este Clixon lo llevan los condensadores de cierta potencia y está interiormente en el propio motor, de tal manera que si tengo una sobreintensidad o un calentamiento, este dispositivo abriría y cortaría la maniobra, igual que este. Pero esto más bien lo que detectaría sería sobreintensidades inmediatas en el motor. De hecho, el Clixon no es más que un termostato. A continuación, en esta línea tenemos la señalización de avería. Si este contacto está cerrado, si el disyuntor motor sus contactos están cerrados y no ha saltado por protección térmica o cortocircuito, este contacto estaría abierto, con lo cual no tendría señal de avería. En el momento que este tuviese un disparo, este contacto cerraría y me daría señal de avería. Vamos a ver cada una de las líneas que digamos son modos de funcionamiento del condensador. Si todo está correcto, este relé estaría activado. Este relé se utilizaría para dar señal de que el condensador está funcionando correctamente y puede funcionar a un autómata o a un módulo de control de centrales de compresores. A continuación tenemos este relé, que lo que me va a indicar es si el condensador está funcionando bien en manual o bien en automático. En automático lo estaría controlando o bien un controlador de centrales de compresores o bien un PLC, un autómata. O bien en manual. Vamos a ver los dos modos de funcionamiento. En manual tendríamos un presostato de alta y esto sería un contacto del contactor del compresor, de tal manera que cuando el compresor se pusiese en marcha, siempre y cuando este contacto estuviese aquí, es decir, en funcionamiento manual, y el presostato de alta que se utiliza para regular la presión de condensación estuviese cerrado, pues el condensador estaría funcionando. Si, por ejemplo, la temperatura exterior es muy baja y la presión de condensación, por tanto, es muy baja, lo que haría este presostato sería parar los ventiladores del condensador para que la presión de condensación suba. Luego, este presostato lo podemos tener o no lo podemos tener. ¿Vale? En este caso, está puesto aquí, pero no es una cosa que esté en todos los condensadores. Lo podemos instalar o no. En este caso está instalado y lo que hace es eso, regular la presión de condensación parando y arrancando el ventilador de este condensador. Si tuviésemos varios ventiladores necesitaríamos un dispositivo de este tipo para cada uno de los ventiladores, que estaría regulado cada uno de estos presostatos a presiones distintas para que entrase en función de la presión de condensación un ventilador, dos, tres. Generalmente, si tiene por ejemplo tres ventiladores, el primer ventilador entra nada más que entra en funcionamiento el compresor y el resto de ventiladores los activarían distintos presostatos regulados a distintas presiones, de tal manera que si tengo una presión muy elevada, pues entonces entrarían todos los ventiladores y si tengo una presión más baja, irían parando ventiladores. A continuación tengo el funcionamiento en digital o en automático. En este caso, quien daría la señal de funcionamiento al compresor sería o bien un controlador que veremos después para centrales de compresores
o bien un autómata. Entonces, este contacto sería de un relé que correspondería a una salida de ese autómata o de ese controlador que pondría en funcionamiento el compresor, el condensador, siempre y cuando estuviese en modo de funcionamiento automático. Finalmente, este relé lo que hace es que si la presión de condensación es muy alta, ¿vale? Este relé se activaría y pondría en funcionamiento el condensador sí o sí, independientemente de que estuviese en manual o en automático. Si la presión de condensación sube excesivamente, el condensador se pondría en marcha. ¿Qué otras cosas es interesante saber del condensador? Bien, los condensadores actualmente, la mayoría de las unidades condensadoras, vienen también equipadas con un módulo de regulación de velocidad. Este, por ejemplo, sería un caso. En este caso, este ventilador, que es correspondiente a una unidad condensadora, puede funcionar o bien regulando la velocidad utilizando estos contactos, o bien puede funcionar todo o nada. Si caso de funcionar todo o nada, se pondría en funcionamiento cuando el contacto del compresor, cuando este contacto auxiliar que correspondería al contactor del compresor se cerrase. Cuando este contacto se cierra, se pone en funcionamiento el ventilador. Independientemente tiene que tener una alimentación, pero aunque tenga esta alimentación, el ventilador no se pone en marcha hasta que este contacto no cierre. Esto sería un modo de funcionamiento sin regulación de la velocidad del condensador. Pero también podemos regular la velocidad del condensador mediante este dispositivo, por ejemplo. Este dispositivo lo que se instala es en la línea de descarga, la línea de alta, y lo que hace es regular la velocidad del condensador en función de la presión que tenga de alta. Esto los hay de varios rangos, depende con qué refrigerante trabaje, porque no todos los refrigerantes evidentemente condensan a la misma presión de condensación, ¿vale? Entonces, depende del refrigerante, tendría que coger el de una escala o el de otra. Entonces, aquí tendríamos cómo funciona. Por ejemplo, si la presión le doy para que funcione entre este rango, pues entonces si la presión, por ejemplo, está en este punto, pues me daría una velocidad, pues pues aquí sería del 55%, pues me daría intermedia, ¿no? Habría que hacer los cálculos. Pero vamos, lo que hace esto es exactamente regular de una manera proporcional la velocidad del ventilador en función del rango de presiones que yo le marque. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta sería la alimentación de potencia del condensador. Aquí tenemos las bornas de conexión del condensador. Entonces aquí, como es un motor trifásico, pues tenemos U1, U2, V1, V2, W1 y W2. Lo podemos conectar, como está en este caso, en estrella. Conectamos los terminales, las puntas de cada bobinado, W2, U2 y V2, y este contacto correspondería al Clixon que hemos hablado antes. Este contacto tendría que llevar una manguera que correspondería en el esquema a este contacto. Vamos a ver, a este contacto, ¿vale? Esos dos terminales corresponderían a esto. Aquí lo tenemos conectado, hemos dicho, en estrella, y sin embargo aquí lo tenemos conectado en triángulo. Conectamos el W2 con el U1 y así sucesivamente. Bien, pues esto es todo lo más significativo de la maniobra y alimentación de los condensadores.